reforma laboral y la inflación que acelera. Bueno, también se va a tocar el tema de las bandas, que ha sido noticia recientemente, así que estamos preparados y tenemos muchísimo contenido hoy día. Así que vamos a tener que meterle furia hoy día, furia. Como debe ser, Paula, como lo hacemos también, ¿no es cierto? Pensando siempre en darle lo mejor a nuestros oyentes y los que nos ven en el día a día, en un país que necesita tener una economía sostenida, se están viviendo momentos muy intensos en un Congreso de la Nación que necesita la aprobación de muchas leyes. Por fin también se entiende que si no se hace esto que se está haciendo, es muy difícil llegar a una meta en condiciones económicas que le sirva a la gente, porque también de eso se trata la economía, ¿no? No es para decir, che, qué buen tipo que soy yo, ¿viste? Eh, que cómo hago las cosas. No, no, esto no es para dársela, esto es para buscar el modo y escuchamos estos días a alguien que no es economista y que sin duda alguna está pensando en economía porque, claro, tiene que ver con la vida, ¿eh? Así, a todos los sectores, ¿m? Todos los sectores que transitan en este mundo. Repito, 17 grados de 38 la temperatura, 8 de la mañana, 6 minutos. Bueno, arrancamos entonces. El Ministerio de Economía anunció que adjudicó $1.000 millones en la licitación del BONAR 2029, el papel que marcó el retorno del país a los mercados de deuda en dólares con una tasa de retorno del 9,26%. Recibieron ofertas por un total de $1.420 millones, con 2.693 ofertas recibidas. El valor efectivo que le ingresará al Tesoro es de $910 millones. Muchos van a criticar probablemente al gobierno por salir al mercado a una tasa más alta que en muchas provincias y más alta de lo que algunos creían, dado que el mismo Caputo aseguraba la tasa iba a estar debajo del 9%. Nosotros no concordamos, el mercado se abre de a poco, se cierra de golpe. Bueno, es la realidad. Empezar a trabajar con emisiones chicas y tasas apetecibles para inversores es la única forma de generar confianza en un proceso que lleva tiempo. Sin financiamiento no hay economía que pueda crecer. Y con estos párrafos abrimos un paréntesis para confirmar que el anuncio del Ministerio de Economía sobre la colocación del BONAR 2029 debe leerse con la cabeza fría. Es cierto que la tasa del 9,26% en dólares es alta y que incluso supera lo que pagan varias provincias, pero eso no implica necesariamente una mala decisión ni un error de la política económica. La nación carga con un historial de defaults, reestructuraciones y cambios de reglas que el mercado no borra de un plumazo porque haya un nuevo gobierno. Ese pasado se traduce en riesgo y el riesgo se paga con tasa. No es una cuestión ideológica ni un castigo político, es simplemente cómo funciona el mercado financiero. También es cierto que el propio ministro había anticipado una tasa por debajo del 9%, pero en la práctica las tasas no las fija las declaraciones, sino los inversores. Cuando un país vuelve al mercado después de años de aislamiento, no impone condiciones, las acepta. En ese contexto, salir con una emisión relativamente chica, con una tasa lo suficientemente atractiva para generar demanda, es una estrategia defensiva y razonable. La frase del mercado se abre de a poco y se cierra de golpe. Refleja una verdad básica de las finanzas. La confianza se construye lentamente y se pierde en segundos. Adelante, Paula. El objetivo de esta colocación no es financiar un salto de crecimiento inmediato, sino reabrir una puerta que estuvo cerrada durante demasiado tiempo. Sin financiamiento no hay una economía que pueda crecer de manera sostenida.
aún cuando se haga el ajuste y se ordenen las cuentas públicas, el crédito no reemplaza la disciplina fiscal, pero la potencia. En ese sentido, pagar una tasa alta funciona como un derecho de admisión al mercado. Se acepta un costo mayor al inicio para demostrar que se cumple, se paga y se respetan las reglas, con la expectativa de que futuras emisiones puedan hacerse a tasas más bajas. Por eso el análisis no suena a decepción ni a frustración, sino a realismo. La operación no es brillante ni barata, pero es coherente con el riesgo país actual. El verdadero examen no está en esta licitación, sino en lo que venga después. Si el Estado cumple, no cambian las reglas y mantiene el rumbo, el costo del financiamiento debería bajar con el tiempo. Y si no, bueno, ninguna tasa, por alta que sea, va a alcanzar para sostener la confianza. Argentina no está haciendo nada raro ni excepcional. Esto es un punto a remarcar bastante importante. El proceso de volver a los mercados pagando una tasa alta al inicio es exactamente lo mismo, el mismo camino que han recorrido otros países que habían perdido credibilidad. Uruguay, por ejemplo, después de la crisis del 2002, volvió con emisiones chicas y tasas altas para su propio estándar. Y recién con el tiempo y el cumplimiento fue bajando el costo. O sea, Grecia, tras el default y el rescate europeo, regresó al mercado pagando tasas muy elevadas, incluso más altas de lo que sus autoridades anticipaban, porque el objetivo no era crecer, sino demostrar que podía volver a pagar. Ecuador hizo lo mismo luego de su reestructuración, se colocó poco, caro y con mucha crítica interna, pero sin ese paso no había financiamiento posible. Brasil, que suele usarse como contraejemplo, no paga menos porque tenga equilibrio fiscal perfecto, sino porque nunca dejó de pagar. Tiene reglas previsibles y un mercado financiero profundo. Eso es reputación acumulada, no es magia ni ideología. Bueno, llevado a un ejemplo bien cotidiano, lo que pasa con Argentina es lo mismo que pasaría con una persona que durante años dejó de pagar préstamos, por ejemplo, y pidió prórrogas y cambió condiciones y después de mucho tiempo vuelve a pedir plata. Aunque ahora tenga trabajo y diga que va a cumplir, nadie le presta barato de entrada. El banco le presta poco, le cobra una tasa muy alta y le pone condiciones estrictas, no porque lo odie, sino porque desconfía. Si esa persona acepta, paga en término y vuelve a fallar, con el tiempo la tasa baja sola. Pretender que le cobren como a alguien que nunca incumplió no existe, ni en la vida real ni en las finanzas. Bueno, esto mismo es lo que le pasó con el Bonar 2029. La tasa del 9,26% no es un castigo del gobierno actual, sino un precio de una desconfianza acumulada durante años. Esto la gente lo tiene que entender porque, a ver, como dije ayer, de repente son todos economistas, de repente saben todo de política, de repente con tanta difusión falsa la gente se asusta, se come cualquier verso. La verdad es que salir a colocar un monto relativamente chico es una decisión prudente y no es una señal de debilidad. Y que haya habido más ofertas de lo que ofertas que lo adjudicado muestra que hay interés, aunque todavía con cautela. La crítica de que salimos caro, entre comillas, parte de una expectativa poco realista para un primer paso después de tanto tiempo fuera del mercado. No hay frustración en este análisis, hay realismo financiero. El verdadero error no sería pagar caro hoy, sino cumplir y volver a cambiar las reglas o creer que el mercado financia promesas. El examen no es esta licitación, sino lo que venga después. Si se cumple y se sostiene en el rumbo, el costo financiero debería bajar con el tiempo. Y si no, bueno, ninguna tasa va a alcanzar para recomponer la confianza. Carlos, prosiga. En el mercado, por supuesto, habían diferentes visiones. Por un lado, la licitación mostraría señales ambivalentes. Por un lado, la posibilidad de licitar instrumentos comienza a ser visible a la par que se obtuvo financiamiento para parte de los vencimientos de enero. Pero por otro lado, la expectativa generada marcaba un consenso de poder colocar mayor cantidad de títulos a una tasa menor al 9%. La licitación no es mala, deja una señal media amarga porque donde se puso la expectativa, colocar abajo del 10% es una buena señal. Después podemos discutir el impacto de las medidas puntuales. Está claro que el mercado se abre despacio, pero no se abre solo a base de deuda.
Está claro que el mercado no paga por ver, el mercado quiere ver para creer. Y si probamos tener un target de reservas netas que nos dé cobertura de los vencimientos de corto plazo, hay que preguntarse por los próximos 2 años. Y si probamos tener un esquema de bandas que refleje el valor del dólar según la productividad de la economía y no la capacidad del equipo económico de tomar deudas, ¿no? Siempre pensando que son interrogantes. No hay que inventar nada, solo imitar lo que hicieron hace y lo hacen nuestros vecinos. Brasil tiene un déficit fiscal y tiene una tendencia a ser gobernado por comunistas, entre comillas, por supuesto, y coloca deuda a buena tasa y abundante. Quizás la receta tiene algo más que solo equilibrio fiscal, al menos eso es lo que parece. En concreto, previo a esta licitación, se incentivó a la llegada del primario de un público más amplio. El Banco Central de la República Argentina implementó 2 comunicaciones en el eximio de la restricción cruzada. Entre el spot, el dólar financiero oficial y MEP, para individuos para licitar bonos en dólares, permitiendo que personas que accedieron al mercado libre de cambios pueden usar dólares para adquirir títulos del Tesoro en suscripción primaria. También estableció un plazo mínimo de 90 días para que las entidades financieras puedan vender contrapesos los bonos adquiridos en la licitación, obligándolas a quedarse con la brecha entre el spot y el MEP. El gobierno también autorizó a compañías de seguro y reaseguradoras a endeudarse vía caución en dólares exclusivamente para comprar títulos soberanos y ampliando la base de inversores potenciales. Paula. Muy bien. El próximo paso en materia financiera será el anuncio de un repo con bancos extranjeros que rondaría en dólares 6.000 millones. Y todo apunta a cubrir los vencimientos en deuda en enero por 4.500 millones por amortización y renta de bonares y globales surgidos en la reestructuración del 2020 y los de julio. Hoy todo gira en torno a la licitación de deuda en pesos en la que existen vencimientos privados por 14 billones. Si ingresa en jornadas de mayor demanda de pesos en las plazas por motivos estacionales, empresas pagan aguinaldos y vacaciones, por lo que sería de esperar que el Tesoro no renueve el 100% de los vencimientos. Hasta fin de año, los inversores mirarán en simultáneo al Congreso con 2 eventos claves, que son el proyecto del presupuesto 2026 y la modernización laboral. En la medida que avancen estas iniciativas, puede haber una compresión adicional de rendimientos en los papeles de dólares. Bueno, volvemos a abrir paréntesis, audiencia. Lo que describe recién es una situación bastante normal cuando un mercado empieza a reactivarse después de mucho tiempo. Es totalmente posible que haya visiones distintas y señales mixtas al mismo tiempo. Por un lado, el solo hecho de que el Estado pueda volver a licitar instrumentos en dólares y conseguir financiamiento para cubrir parte de los vencimientos inmediatos, como los de enero, es una señal positiva. Eso muestra que el mercado ya no está completamente cerrado, pero al mismo tiempo también es posible que se haya generado una expectativa demasiado alta respecto de cuánto se podía colocar y a qué tasa. Ahí aparece la sensación media amarga, entre comillas, no porque el resultado sea malo en sí, sino porque se esperaba algo mejor. Colocar deuda por debajo del 10% sigue siendo una buena señal para Argentina, aunque no haya sido el escenario ideal para algunos que algunos imaginaban. Esto se entiende mejor con un ejemplo bien simple de vuelta. Imaginemos una persona que vuelve a vender empanadas después de mucho tiempo sin hacerlo y que durante años tuvo problemas para cumplir con los pedidos. El primer día que vuelve a vender, logra vender varias docenas y cubrir los gastos básicos. Eso es bueno. Pero alguien había dicho que iba a vender el doble y a un precio más alto. Entonces queda una sensación rara.
No fue un fracaso, pero tampoco fue el día espectacular que algunos esperaban. El problema no es lo que pasó, sino dónde se puso la expectativa antes de abrir el local. Cuando se dice que el mercado se abre despacio y que no se abre solo a base de deuda, eso también es una realidad bastante lógica. El mercado no presta plata solo porque alguien lo pida o prometa que ahora va a hacer las cosas bien. El mercado quiere ver hechos concretos antes de abaratar el financiamiento. Siguiendo el ejemplo, no alcanza con decir, ahora voy a cumplir. Hay que cumplir varios meses seguidos para que los proveedores empiecen a fiar más barato. Por eso se dice que el mercado no paga por ver, sino por creer. Las propuestas que aparecen, como tener un buen objetivo claro, digamos, de reservas netas que cubran los vencimientos de corto plazo o un esquema de bandas cambiarias más ligado a la productividad que a la capacidad de endeudarse, no están mal planteadas. Son posibilidades razonables y usadas en otros países. El punto es que estas herramientas no funcionan en el vacío. Requieren tiempo, credibilidad y un proceso previo de ordenamiento. No es que estén mal, sino que no siempre se pueden aplicar de inmediato con la misma efectividad en un país que viene de muchos desequilibrios. La comparación con Brasil también suele aparecer y es válida hasta cierto punto. Brasil tiene un déficit fiscal y de gobiernos, y gobiernos con orientaciones políticas muy distintas a lo largo del tiempo, pero aún así coloca deudas a buenas tasas. Eso no se explica solo por la ideología, sino porque Brasil tiene un historial largo de cumplimiento, un mercado financiero profundo y reglas que cambian menos. La enseñanza no es que copiando automáticamente se obtienen los mismos resultados, sino que hay factores adicionales más allá del equilibrio fiscal que pesan mucho la confianza. En ese contexto, las medidas previas a la licitación tienen bastante sentido. El Banco Central flexibilizó restricciones para que más personas y entidades puedan participar, ampliando la base de inversores. También obligó a los bancos a quedarse un tiempo con los bonos, asumiendo el riesgo de la brecha, lo cual desalienta movimientos especulativos rápidos. Del mismo modo, permitir que aseguradores y reaseguradoras accedan a financiamientos en dólares para comprar títulos soberanos apunta a sumar demanda genuina. Nada de esto garantiza tasas bajas de inmediato, pero sí ayuda a que el mercado funcione con mayor profundidad. Lo mismo ocurre con el anuncio de un cepo con bancos extranjeros y con la estrategia de cubrir los vencimientos grandes de corto plazo. Es una forma de comprar tiempo, de reducir riesgo inmediato, no de resolver todos los problemas de fondo. En paralelo, la licitación de deuda en pesos no se da en un momento del año donde la demanda de pesos aumenta por razones estacionales, como aguinaldos y vacaciones, por lo que no renovar el 100% de los vencimientos no es necesariamente una mala señal, sino es algo esperable en este contexto. Carlitos, prosigue. Bueno, sí, seguimos. 8 de la mañana, 22 minutos. Finalmente, que los inversores miren al Congreso y sigan de cerca el presupuesto y la reforma laboral. También es lógico, no porque esas leyes garanticen resultados automáticos, sino porque son señales de rumbo y previsibilidad. Si avanzan, es posible que los rendimientos bajen un poco más, no por magia, sino porque el mercado empieza a ver coherencia entre el discurso, las medidas y los hechos. En resumen, lo que está pasando puede generar sensaciones encontradas y eso es normal. No es que las críticas sean falsas, pero muchas veces parten de expectativas demasiado altas para una primera etapa. El proceso es más parecido a reconstruir una relación dañada que a apretar un botón. Primero se demuestra, después se confía y recién al final se paga menos. La última licitación del año en pesos, el Tesoro enfrenta hoy la última licitación de deuda en pesos de 2025. En total, los vencimientos brutos rondan los 40 billones, con una elevada participación del sector público y aún resta conocer el eventual canje que hará el Banco Central de la República Argentina para renovar su posición y aliviar los pagos en efectivos del Tesoro del 15 de diciembre. Si se excluyen las tenencias de bonos SER y duales, deberá renovar unos 20,7
billones de pesos. A su vez, dicha cifra se reduce a 13 billones si también se descuentan las tenencias estimadas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Paula. Muy bien. El foco del Tesoro parece estar puesto en el objetivo de estirar la duración de sus pasivos y restringir la oferta de instrumentos muy cortos en el mercado primario, digamos. El plazo más breve ofrecido supera los 4 meses, con vencimiento recién hacia mediados de abril del año próximo, consolidando una estrategia que busca empujar a los bancos y extender la duración de sus activos o alternativamente a dinamizar el crédito privado. El Tesoro llega a esta instancia con depósitos en el Banco Central por 3,4 billones. Esto lo obliga a tener un buen resultado en la licitación. Es decir, dado el stock de pesos que tiene el Banco Central y contemplando el tamaño de los vencimientos, el ojo va a estar puesto en el nivel de rollover que alcance el equipo económico en la actual licitación. Con el aumento estacional de la demanda de pesos propio de diciembre y el limitado margen del Banco Central para volver a cortar la tasa de las operaciones de pase pasivo simultáneas, como lo hizo en renovaciones anteriores, será necesario ofrecer una prima atractiva para asegurar un rollover sólido cercano al 100%. Eso es necesariamente importante para mantener el nivel circulante de dinero en el sistema fijo y que en un mes como diciembre tanta necesidad de pesos no corra la inflación a un 5%, por ejemplo, y que tengas que subir la tasa para que esos pesos no corran al dólar y dar inicio al círculo vicioso que tantas veces detallamos otra vez. Bueno, va una explicación corta y clara con un ejemplo bobo justificando por qué se da así. Lo que se juega en esa última licitación en pesos del año es bastante simple. El Tesoro tiene que renovar una parte importante de la deuda que vence para no largar demasiados pesos a la calle en un mes donde ya hay mucha demanda estacional de dinero. Es posible que no haga falta renovar absolutamente todo, porque una parte de los vencimientos está en manos del propio sector público, del FGS o del Banco Central. Pero aún así el mercado va a mirar con lupa cuánto logra rolear el Tesoro, porque eso define cuántos pesos quedan dando vueltas en el sistema. Que el Tesoro no esté intentando alargar los plazos, imitar instrumentos muy cortos, también tiene lógica. No es que esté mal querer papeles cortos, pero depender todo el tiempo de vencimientos cada 1 o 2 meses te deja siempre al borde del sobresalto. Empujar a los bancos a plazos con un poco más largos ordena un perfil de deuda y de paso incentiva que parte de la liquidez vaya al crédito privado en lugar de girar siempre alrededor del Estado. El punto delicado es que el Tesoro llega con un colchón limitado de pesos en el Banco Central. Eso no significa que esté al límite, pero sí que necesita una licitación razonablemente buena. En un diciembre donde empresas pagan aguinaldos, vacaciones y gastos de fin de año, hay más demanda de pesos. El Banco Central ya no tiene mucho margen para seguir bajando tasas sin generar otros problemas. Por eso, ofrecer una prima atractiva para asegurar un rollover alto es casi una necesidad más que una elección. Con un ejemplo bien simple, es como si una familia que tiene varias cuentas que vencen a fin de mes, justo en diciembre, cuando además tienen gastos extra por las fiestas, puede pagar una parte con ahorros, pero necesita refinanciar el resto. Y si no logra renovar esas deudas, tiene que sacar efectivo de golpe, y eso desordena todo el presupuesto. Si renueva bien, mantiene equilibrio y evita tener que endeudarse más caro después. En el fondo, lo que busca es evitar el clásico círculo vicioso argentino. Demasiado peso suelto, sube la inflación, sube la tasa para absorberlos, esos pesos corren al dólar y vuelve a empezar. No es que el riesgo no exista, pero justamente esta licitación apunta a que no se active otra vez este mecanismo. Bueno, en cuanto a la inflación, Carlos tiene el mando. Bueno, cómo no, Paula. Aprovechamos que son las 8:28 en este programa La Careta Política, a través de Radio Alas y también por el canal de YouTube. Hacemos la pausa, Tony, y ya venimos con el tema